Estoy en el Hotel Caribe, una muy buena opción para hospedarse aquí en el centro de Mérida. La verdad es que te queda muy cerca absolutamente todo. Del aeropuerto aquí hicimos tan solo media hora, una cosa así. Y la verdad es que te recomiendo que te vengas en un Uber. Tienen una serie de problemas ahí los taxistas con los Uber, pero los taxistas te pueden cobrar hasta 250 pesos, 200 pesos. El Uber me cobró 48 pesos. El hotel está muy bueno, no incluye desayuno, sin embargo tiene las zonas comunes como alberca, tiene 3 niveles. Una atención muy buena y los mejores tours te los pueden ofrecer aquí sin que salgas del hotel. Tienes la plaza central y todo a tan solo 5 minutos caminando y muy buenos restaurantes como en el que vamos a desayunar hoy. El desayuno lo tomamos en el Café La Habana. Está en el centro de Mérida y además de tener buenos precios y buenas porciones, es 24 horas. Para aprovechar lo más posible el fin de semana, en el hotel contratamos el tour a Chichén Itzá, que tiene 5 paradas. La primera de ellas es el pueblo mágico de Izamal. Estoy en el pueblo mágico de Izamal, que originalmente se llamaba Izamaltún, y eso quería decir algo así como Rocío de la Mañana. Esta ciudad en su tiempo se le conoció como la ciudad amarilla, porque todo estaba pintado totalmente de amarillo. Sin embargo, con la visita de Juan Pablo II se integró este color blanco en honor o en referencia al Vaticano. A partir de ese entonces empezaron a poner detalles en color blanco. Y bueno, hay muchas teorías acerca de la pintura o del color de esta ciudad. Una de ellas dice que el amarillo, no sé, atrae o repele los insectos. Algunas otras que es en relación al maíz. No hay ninguna cierta. Izamaltún o Izamal estaba rodeado de cerros, pero bueno, esos realmente no eran cerros, sino pirámides. Y una de las pirámides que está precisamente en la parte norte de Izamal es incluso más alta que Kukulcán. Por lo tanto se convierte en la pirámide o el tronco piramidal más grande, más alto en lo que es Yucatán. De aquí nos vamos a Chichén Itzá, es aproximadamente 1 hora de camino y pues vamos a conocer un poco de Izamal. Izamal está ubicado a 66 kilómetros y medio al este de Mérida y unos 60 kilómetros al noreste de Chichén Itzá. Se lo conoce como la ciudad de los cerros por poseer en su territorio importantes vestigios arqueológicos, entre los que destacan 5 pirámides mayas de gran tamaño que durante mucho tiempo, antes de ser expuestas, fueron considerados cerros por los lugareños. 40 minutos después hemos llegado a Chichén Itzá. Nos dejamos sorprender por una de las 2 maravillas del mundo que están en el continente americano. Y viene para acá la lluvia. Se ve cómo empieza a llover desde allá y viene la lluvia avanzando para acá y ahora creo que es tiempo de que yo corra porque si no nos vamos a mojar aquí. Bueno, ya después de la lluvia, que fue impresionante porque la lluvia venía literalmente persiguiéndonos, ya pasó, fue un tormentón, pero bueno, ya estamos listos acá. Este es el templo de Kukulcán, el cual fue merecedor del título de las 7 maravillas del mundo. Pero lo que lo hace maravilla realmente es el descenso de Kukulcán, la penetración en la tierra y digamos que el serpenteo hacia lo que es la entrada del inframundo, que sería el cenote que está del otro lado de Chichén. Desde esta perspectiva se puede ver las escalinatas de la parte de la otra fachada, la esquina de la otra fachada, y es precisamente la proyección de la sombra que se da desde el otro lado para que se una con la cabeza de lo que remata la escafandra de la escalera, que es la cabeza de la serpiente emplumada, en otras culturas Quetzalcóatl, aquí Kukulcán. Esta es mi tercera maravilla que les presento. La realidad es que verlo sí es impresionante. No sé qué tanto ustedes me dirán. Comenten por favor si les parece una maravilla o si les parece un templo o una estructura digna para ser mencionada maravilla del mundo. Lo veo espectacular, lo veo padrísimo. El estudio isóptico de cómo baja la serpiente y penetra en la tierra es fantástico durante el equinoccio. Sin embargo, yo tengo así como que mis dudas de si vale así como que tanto como para ser mencionado maravilla del mundo. Pero me gustaría que ustedes dejaran aquí sus comentarios y me dijeran qué piensan al respecto. Templo de Kukulcán, mi tercera maravilla del mundo. Los visitantes aplauden ante la fachada porque el sonido del eco asemeja a un quetzal. Estas son el tipo de cosas que solo se puede percibir estando aquí. Ok, detrás de mí está este edificio, que si no lo conocían, pues ahí lo tienen. Se le conoce como el observatorio, también el caracol. Se le llamaba el caracol porque al interior encontraron una escalera con esa forma de espiral.
Y si se fijan, no le piden nada a los observatorios astronómicos de hoy en día. En la NASA, creo que también hay uno en Chile, ¿no? En el desierto de Atacama hay observatorios. Y bueno, nada más que ellos, pues, obvio, no había telescopios. Ellos nada más con el ojo desnudo fijaban un punto en el horizonte y lo hacían a partir de algún margen de alguna ventanilla o puerta. Y eso lo hacían desde esas pequeñas ventanas que ven ahí. Este edificio que ven ustedes aquí al fondo es el más antiguo que se puede visitar y está a simple vista, ¿no? En las fachadas de la parte antigua de Chichén se pueden encontrar representaciones de Chac, que es la deidad maya asociada al agua y sobre todo a la lluvia. Lo puedes identificar muy fácilmente porque es un dios narigón. Entonces, esta parte sobresale importantemente de las fachadas del edificio. El Templo de los Guerreros data de la época maya posclásica. Fue construido en el 1200 después de Cristo por los mayas itzáes. El templo está rodeado por las 1000 columnas, mide 40 metros de lado y tiene forma piramidal escalonada con 4 cuerpos. El acceso a Chichén Itzá, pues la verdad es que no es tan complicado como otras zonas arqueológicas en donde se encuentran maravillas del mundo o zonas donde hay maravillas del mundo. Sin embargo, para los mexicanos es de un precio, para los extranjeros otros, y aprovechando yo que es domingo, pues los mexicanos no pagamos absolutamente nada. Solo tienes que gestionar un permiso en el caso de que traigas una videocámara, pero la realidad es que es barato, cámaras fotográficas sin problema, cámaras pequeñas para grabar sin problema. Las GoPro, sea cual sea tu finalidad de una GoPro, las GoPro sí pagan. Y es importante que tengas el permiso, porque si no lo tienes y te llegan a cachar con tu GoPro, pueden retenerte el aparato hasta que pagues tu multa, la cual no sé a cuánto ascienda, pero pues mejor evítala. La siguiente parada es visitar un cenote. Puedes contratar también un tour exclusivo para visitar cenotes. Los antiguos mayas pensaban que era la entrada al inframundo. Te vas a sorprender por la cantidad de formaciones rocosas podrás hacer snorkel y sumergirte para explorar zonas no tan profundas. Algunos son muy profundos, en otros hay zonas en donde puedes tocar aún el piso. Puedes desplazarte entre cenote y cenote por bicicleta o por un mini vagón jalado por un burro. Yo te sugiero 100% la bicicleta. Hay diferentes tipos de cenotes. Los hay abiertos a flor de tierra, semiabiertos, cerrados y abiertos profundos. Cuando bajas a estos últimos, es impresionante la profundidad y las vistas que tienes hacia el exterior. En la pantalla no causa gran impresión, pero la sensación que se tiene antes de saltar al agua realmente espanta. De haber sabido antes que este cenote tenía más de 50 metros de profundidad, difícilmente me hubiera aventado con tanta seguridad. Nadar en un cenote abierto bajo la lluvia es una de las experiencias más ricas que me ha tocado vivir. Aventúrate a vivirlo. Será un día agotador, pero te llenará de muchos buenos recuerdos. El tour incluye comida tipo buffet y la gastronomía yucateca te va a encantar. No te puedes ir de Mérida sin probar una sopa de lima. A Mérida, la verdad es que voy saliendo de los cenotes, nos venimos para acá después de comer y el día está así como que ya quedé destrozado, mi cuerpo ya está pidiendo descanso. Pero estamos en el pueblo mágico de Valladolid, uno de los más interesantes porque históricamente en México fue donde inició, donde fueron las primeras chispas de la independencia mexicana. Estamos acá, enfrente de la plaza principal está la iglesia principal de Valladolid. Y pues bueno, vamos a ver aquí, nada más es una escala técnica antes de irnos. Vamos a conocer un poquito de la historia de este lugar y lo que ofrece turísticamente hablando y la gastronomía que está muy peculiar. Valladolid fue fundada en mayo de 1543 con el propósito de dominar la región que a la llegada de los españoles era controlada por los cúpules. Fue nombrada así como homenaje a la ciudad española del mismo nombre. Este es el Museo Regional de San Roque.
que en su momento fue templo, hospital y después fue un fuerte. Entre otras cosas interesantes, Iturbide dijo que este iba a ser el edificio para la primera planta en la ciudad, aquí en Valladolid. Valladolid tiene algo así de como 450 años de haber sido fundada por los españoles, y aquí estuvieron los restos o las cabezas literalmente de los principales líderes del movimiento de independencia en 1910. Aunque el motivo principal del viaje era conocer Chichén, quedé asombrado por la belleza natural que guarda Yucatán, la riqueza cultural y la forma en que un par de días pueden ser muy bien aprovechados. Aunque es hora de volver, me llevo grandes cosas de aquí. Conozcamos nuestro país, viajemos todos por México.